Estamos en el canal Las Américas TV y en el mes de febrero hemos dedicado nuestra programación al tema del trasplante de médula ósea. Para esto nos acompaña el doctor Amado Cardús Urueta, director del programa de médula ósea del Instituto de Cancerología. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué es el trasplante de médula ósea? Antes de conversar de qué es el trasplante, recordemos qué es la médula ósea. La sangre se produce dentro de los huesos, en lo que le decimos los animales tuétano. Ahí se produce un proceso que se llama hematopoiesis, mediante el cual a partir de unas cuantas células mamás, que se llaman células madres, algunos miles de estas células, se comienzan a formar todas las células de la sangre, que son los glóbulos blancos, que nos defienden de las infecciones, los glóbulos rojos, que tienen que ver con el transporte de la hemoglobina y es lo que produce anemia cuando se disminuye, y las plaquetas, que nos ayudan en la coagulación. Hay veces que esta médula ósea, esta fábrica se daña y hay que reemplazarla por una buena. Entonces el trasplante de médula ósea consiste en erradicar una médula ósea enferma, afectada por alguna enfermedad, y cambiarla por una médula ósea de un donante que sea compatible con la persona que está enferma. En principio, ese es lo que es un trasplante de médula ósea. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son los tipos de trasplante de médula ósea que hay actualmente? Hay dos grandes grupos de trasplante de médula ósea, el que se llama trasplante halogénico, en el cual utilizamos las células de un donante sano, que pueden ser de la misma médula ósea o de la sangre periférica o de cordón umbilical, y la trasplantamos en un enfermo, ese es el que conocemos como trasplante halogénico. O el trasplante autólogo, en el que el mismo enfermo es capaz de donar sus células madres y las obtenemos del mismo paciente. A ese le conocemos como trasplante autólogo. Entonces tenemos dos trasplantes, halogénico y autólogo. Y dentro de los halogénicos hay algunas diferencias dependiendo de si el donante es familiar del paciente, si es no familiar o si es células de cordón umbilical. Perfecto, doctor. Y con respecto a este trasplante de cordón de células de cordón umbilical, ¿cómo se obtienen? Cuando termina el embarazo, que la mamá pues tiene su parto ya sea por cesárea o por parto vaginal, en la placenta queda un grupo de células, queda sangre del bebé, y ahí hay muchas células mamás de las que son capaces de producir sangre. Después que se tiene el parto, esta placenta se saca del útero de la mamá y a través del cordón umbilical se obtienen estas células que se purifican, se concentran y luego se congelan para mantenerlas disponibles para el trasplante. ¿Pero existen algunos bancos para conservar ese tipo de células o ahora las guardan para cuando uno se enferma en el futuro? ¿O cómo se maneja eso? Hay dos tipos de blancos para cordón umbilical. El primer grupo son lo que llamamos bancos públicos, en los cuales una mamá altruistamente regala las células de su placenta, y ahí se estudian, se almacenan, se purifican, se clasifican y se dejan almacenadas en nitrógeno líquido a unas temperaturas muy bajas durante muchos años. Cuando alguna persona necesita un trasplante de cordón, se busca si alguna de estas células es compatible y se puede acceder a ellas y hacer con ellas el trasplante. En Colombia no existe ninguno de estos bancos, porque necesita mucha infraestructura, la tecnología es costosa, los exámenes que hay que hacer son de mucha tecnología. Entonces, cuando lo necesitamos, tenemos que buscar estas células en bancos de Estados Unidos o de Europa. La otra alternativa son los bancos autólogos, en las cuales una mamá decide guardar las células de su placenta por si acaso alguna vez en la vida su hijo tiene alguna enfermedad que pueda ser tratada con un trasplante. Estos bancos, de ellos sí hay en Colombia, hay 2 o 3 bancos en Colombia, pero no sirven para hacer trasplante de cordón a un donante distinto al familiar de la mamá que donó las células. Es mucho más restringido. Hay una controversia en el mundo acerca de si se justifican estos bancos autólogos de cordón umbilical o no se justifican. Eso es un poquito individual, la decisión de si una mamá quiere almacenar las células de su bebé por la posibilidad muy remota de que su bebé en el día de mañana las pueda necesitar porque le dio un cáncer. Perfecto, doctor. ¿Y cuáles son las etapas del trasplante de médula ósea una vez se ha identificado que la persona tiene la enfermedad que lo hace candidato a este procedimiento? Se hace un trasplante de médula ósea cuando las posibilidades de sobrevida de una persona son mayores con el trasplante que con las terapias tradicionales de quimioterapia o de radioterapia o de cirugía. Hay cánceres que por su estado al inicio o porque recayeron, su posibilidad de curación con los tratamientos estándares es muy poca. En esos casos, el trasplante puede dar una opción mejor. En ese caso, hacemos el trasplante.
Después que identificamos al paciente, después que identificamos que sus condiciones orgánicas son adecuadas para recibir el trasplante y después que identificamos un donante compatible, hospitalizamos al paciente en una habitación especial, con unos requerimientos de aire estéril especiales, con unos requerimientos de aislamiento especial y se le administra una serie de sustancias, tanto por la vena como radioterapia, para erradicar su médula ósea enferma. Después que erradicamos esa médula ósea enferma con quimioterapia y con radioterapia, vamos donde el donante y le retiramos las células mamás del donante, que se puede hacer de varias maneras. Una es llevarlo a cirugía y obtener mediante punción de su cresta ilíaca de su pelvis la cantidad suficiente de médula ósea que necesitamos para el procedimiento. Otra es obtenerlo de la sangre. Llevamos al paciente al banco de sangre a una máquina especial y esa máquina va procesando y va seleccionando las células mamás que necesitamos para el trasplante. Y la otra tercera es cuando utilizamos la célula de cordón umbilical. Entonces, después que tenemos al paciente hospitalizado, que le hemos aplicado la quimioterapia o la radioterapia y que ya hemos erradicado su médula ósea, mediante un proceso de transfusión similar a una transfusión sanguínea, cogemos las células mamás que hemos obtenido o de la médula ósea o del cordón umbilical o de la sangre periférica del donante y se las infundimos por un catéter, por una de sus venas. Esas células van al organismo, comienzan a circular por todo el organismo, ellas encuentran unos receptores dentro de los huesitos del paciente, en la médula ósea, y allá se anclan y comienzan a proliferar y después de un par de semanas comienzan a producir nuevamente la sangre. Ese es más o menos el procedimiento de un trasplante de médula. Perfecto, doctor. Y una vez ya concluido toda esta etapa, que se realiza obviamente en un área pues especial que en este momento está ubicada en Clínica Las Américas, ¿cuál es la recuperación que se realiza para posterior al trasplante? El paciente egresa de hospitalización y cuál es la siguiente etapa en su recuperación. El paciente sale a la casa cuando ya comienza a recuperar sus recuentos de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, ya ha pasado como toda la fase en que tiene náuseas, vómitos, diarrea. Pero después en la casa hay unos requerimientos especiales. Necesita mucha higiene en todos sus procedimientos. El agua que consuma debe ser agua hervida o agua completamente potable. Algunos requerimientos con la alimentación en cuanto a higiene y en cuanto a que no sea muy irritante al estómago. Y va a estar viniendo al programa de trasplante, a la consulta externa de trasplante, 1 o 2 veces por semana para chequeos con exámenes, para ver cómo va su hemoglobina, si necesita transfusión, si necesita controles de infección, durante unos 2 meses después que termine el trasplante. Posteriormente, poco a poco va reanudando su vida normal. Entonces podemos decir que en el trasplante tiene como una primera fase que es ambulatoria, durante la cual evaluamos la necesidad del trasplante, las condiciones del paciente para recibir el trasplante. Una segunda etapa que es hospitalizada, que es más o menos de unas 3 o 4 semanas. Y esta tercera etapa de recuperación en la casa, en la que se hace viniendo un par de veces por semana a la clínica y cuidados que la familia pues aprende a llevar en el hogar. Para concluir, ¿cuál es entonces más o menos el tiempo total del tratamiento de trasplante de médula ósea? Yo diría que unos 3 meses. Entre que se inicie, el paciente está casi que dispuesto a regresar al trabajo, a sus actividades rutinarias, más o menos unos 3 meses. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar con la programación de Las Américas TV sobre este tema del trasplante de médula ósea. Los invitamos a navegar por nuestro canal www.lasamericas.tv y en cada uno de los ítems de la programación encontrará la ampliación sobre este tema tan importante.